Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clausura del seminario Modernismos y Vanguardias, que casi nos ha llevado todo el año 22. Lo iniciamos en abril. La intención era iniciarlo con Jorge Rodríguez Padrón, y cerrarlo con Nilo, que son dos de los investigadores y de los ensayistas que están siempre aquí de la mano de la casa y nos acompañan y nos apoyan, ¿no?, en estas iniciativas un poco locas a veces. Pero las casualidades hicieron que comenzáramos con Kenia Martín, ¿no?, una filóloga de Tenerife y una poeta que por cuestiones de agenda pues iba a dar a luz y necesitaba cambiar las fechas, y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? A lo largo de este año pues han sido 10 conferencias. No se cumplió todo el panorama ni abarcamos todas las figuras que queríamos abarcar por falta a veces de tiempo, por falta de poder conectar con el investigador correcto, pero quisimos hacer un pequeño recorrido, una pequeña revisión sobre modernismo y vanguardia, con la finalidad de llegar a la conclusión que el modernismo y la vanguardia en Gran Canaria es el mismo proceso con distinto nombre, ¿no?, desde mi punto de vista, y que bueno, es un proceso que se inicia allí un poquito antes de que Tomás Morales publique los poemas de la gloria del amor y del mar, y que hasta el 35-36 lo podemos ver ahí, y pudimos también ver que Agustín Miranda Junco, pues ya esa vanguardia todavía la lleva un poquito más lejos todavía. Empezamos, como decía, con Kenia, momentos del modernismo y la vanguardia, el vestido en la moda, ¿no?, de la poesía de Josefina de la Torre. Y vamos viendo cómo las distintas generaciones y cómo los nuevos investigadores van afrontando temas distintos en esta revisión que se está dando continuamente o constantemente de los escritores. Los nuevos investigadores están yendo a algunos temas pues bastante inéditos o que no se habían estudiado, ¿no?, buscando ahí un poco la novedad. Jorge vino con un tema de Pedro Perdomo Macedo, aquí en el Hotel Galea, un tema que había estado trabajando junto con Nilo, en donde nos vimos involucrados los tres, además. Sí, justamente, pues yo le mandé una cuartilla que me había encontrado en el archivo manuscrita con un membrete del Hotel Galea, y a partir de esa cuartilla pues Jorge empezó a indagar, a investigar. Después de escribir unas cosas se las mandó a Nilo le contestó, y a partir de esa, ¿no?, se estableció un diálogo entre ellos sobre eso, que dio como resultado pues otras cuestiones, ¿no? Trajimos también, y vino importado desde Alemania, Miguel Pérez Alvarado, en una de esas visitas, a hablar de la emergencia del padre en la obra de Tomás Morales y Alonso Quesada. Ahí estuvimos. Después nos trajimos a los nuevos investigadores estos que están estudiando la figura de Claudio de la Torre desde unas perspectivas distintas, ¿no?, a Alberto García, que se metió con los guiones, ¿no?, sobre el oficio de guionista y la escritura cinematográfica de Claudio de la Torre, que es un tema bastante interesante, y que nos muestra otro Claudio de la Torre, y Alejandro Coello, ¿no?, con un poco viendo el teatro de colaboración, todos aquellos escritores que colaboraron en algunos aspectos de la creación teatral de Claudio de la Torre a lo largo de toda su época, ¿no? Marcos, que está investigando y está haciendo una tesis, Marcos Rodríguez, que está haciendo una tesis doctoral del modernismo, Tomás Morales visto desde fuera y desde el mundo anglosajón, pues nos trajo esa visión exterior también. Tuvimos a Roberto Gil recuperando la figura de Agustín Miranda Junco a partir de esas cartas a la Guinea. Y después han venido Baldo Guerra, ¿no?, Covadonga García Fierro, Geray Rodríguez, Belén Morales, ¿no?, y han estado, y hoy cierra Nilo, ¿no?, para no alargarme mucho con todos los nombres. Quedó una revisión de Juan Manuel Trujillo que queríamos volver y poner en la palestra. Quedó recuperar a una escritora que pertenece a este periodo, bastante desconocida,
y que es María Luisa Viriarte, es una colaboradora del País que se fue a vivir a Barcelona y de la que se perdió la pista, pero que su nieto acaba de publicar la obra. Ocurre que el nieto está en Estados Unidos y era complicado, ¿no?, traerlo, pero es un personaje que debemos recuperar, ¿no?, en el futuro. Quedó Félix Delgado, ¿no?, a hacer una visión de cuál es el papel que jugó Félix Delgado en todo este proceso, a caballo también entre el modernismo, uno de los primeros intentos de rescate de Alonso Quesada, que ese rescate conllevó el efecto totalmente contrario, que fue la pérdida de todos los documentos de Alonso Quesada en la Barcelona esa del 36. Y un poco, ¿no?, hacer una revisión de todo este periodo para ver que en el fondo funcionaron como un equipo. No hay ruptura entre los escritores de la llamada vanguardia con los escritores del llamado modernismo, al menos en Canarias. La influencia de Tomás Morales y Alonso Quesada en Pedro Perdomo es evidente, y la de Domingo Rivero también, ¿no? Y no solo no rompe con ellos, sino que los traslada y los hace de una manera distinta, buscando el camino. Pero eso no quiere decir que estos escritores, como los han tildado muchos, sean unos escritores postmodernistas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? El término ese postmodernista que se le pretende dar, pues no es el más correcto que pudiéramos, ¿no?, utilizar, ¿no? Porque a veces ese postmodernismo se utiliza con unas claves un poco peyorativas. Y nada, hoy tenemos a Nilo, cerramos el seminario, le damos las gracias por estar siempre ahí, por todas sus aportaciones. No lo voy a presentar porque sería, aparte de, porque es por todos conocido y estamos entre amigos, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos en él no solo a un gran amigo, sino un grandísimo investigador y ensayista, y también hay que decirlo, ¿no?, un grandísimo poeta, ¿no? Eso menos, ¿no? Bueno, no lo creo que de amateur tenga nada. Oye, muchísimas gracias, Nilo, y te dejo con tu conferencia. Bueno, una gracias, muy bien. Bueno, espero que se me oiga, ¿se escucha? Mira, a ver si no tampoco genera mucho eco, ¿no? Porque está bien así, vale, pues ya está. No, está bien. En primer lugar, agradecerles el esfuerzo de venir después de una semana de trabajo, de diversas actividades, hasta aquí a escuchar la conferencia al museo, y haberme reunido con gente amiga es un lujazo para mí, ¿no? Hacerlo además en el Museo Tomás Morales, que Guillermo siempre me trae de la mano casi, ¿no?, al museo, y me obliga también a aprender. Siempre me suelo tomar muy en serio estas intervenciones, y al final pues, me dedico a pensar o aprender. He aprendido mucho a lo largo de las invitaciones que me has ido haciendo a lo largo de estos años, ¿no?, sobre Morales, sobre Quesada, sobre tantas cosas. De manera que no sé. A ver si ahora. De manera que estoy muy agradecido de estar aquí y poder compartir unas reflexiones sobre las vanguardias que en cierta manera se salen de por la tangente, porque quiero plantearlo en otros términos. Me voy a disculpar un momento porque no sé si el frío de Moya me afecta. Y que inicialmente titulé Modernismo, un principio y un final, y que centré en 1919-1922 por razón muy obvia. Son las fechas de publicación de Las Rosas de Hércules de Tomás Morales, y me parecía que era un punto, un espacio, una frontera desde la que pensar el fenómeno de la vanguardia,
Pero claro, debo decir que la referencia a Tomás Morales es solo tiene que ver con este horizonte temporal que planteo, porque mi reflexión va a estar relacionada con lo que es el fenómeno vanguardista en el ámbito internacional, y solo con aspectos muy limitados de ese despliegue del vanguardismo, que creo que bueno, también podría ser una conclusión para un curso que también ha tenido trabajos muy específicos, visiones muy específicas, ¿no? De manera que no utilizo el término modernismo en el sentido que usamos en el ámbito hispánico, en el ámbito español, del español, que es la época, digamos, en el ámbito español, correspondiente un poco modernismo, simbolismo, modernismo, de esa tradición que llega a Tomás Morales, sino que uso, en fin, podemos luego, si quieren, establecer analogías, relaciones, diferencias o vínculos, ¿no? Pero inicialmente el planteamiento es modernismos, en el sentido de que modernismo es también el término con el que se designan las vanguardias en el ámbito anglosajón, ¿no? En el ámbito anglosajón y en el ámbito brasileño. Cuando se habla de vanguardia, se habla de modernismo, no se habla de vanguardia, ¿no? Se habla de modernismo. Quiero plantearlo, por tanto, aun cuando el punto de partida sea en el año 1922, quiero plantearlo en ese horizonte, digamos, internacional, para contribuir a la reflexión sobre el periodo vanguardista, ¿no? Que yo creo que hay cosas que a veces, en fin, no las vemos yo mismo, ¿no? No las vemos con excesiva claridad, o repetimos tópicos, y creo que es una buena manera de salirse de lo que yo mismo he pensado en alguna ocasión. He aprendido mucho, digamos, preparándola, ¿no? Va a tratar, por tanto, de esto. Voy a hacer algunos planteamientos de tipo general. Voy a acompañar el discurso con imágenes, a veces de forma más oral, pero básicamente centrándome en imágenes de artistas, algún fotógrafo, y en obras, por tanto, de este periodo, 1919-1922, aunque hay alguna sección, algunas piezas que me interesa destacar, que pueden ser de 1913, 1912. El horizonte, digamos, si 1919-22 evoca claramente a Tomás Morales, lo que, en fin, aparece de inmediato es que es el periodo de posguerra, en el ámbito canario, pero también en el ámbito, sobre todo, en el ámbito internacional, ¿no? Yo me centro más que en el ámbito, digamos, americano o latinoamericano, en el ámbito europeo, en el caso del modernismo anglosajón, con algunas referencias al modernismo en Estados Unidos, ¿no? Porque están muy implicados, muy imbricados, ¿no? Creo que ese periodo, el periodo mismo de la Gran Guerra, ese proceso que va del 14 al 18, que luego, bueno, un poco antes pues surge la Revolución Soviética, en fin, va a hacer estallar toda una visión del mundo, y se va a constituir como limes, como frontera de enormes transformaciones. Si bien son transformaciones que en modo alguno pueden considerarse novedosas en el aspecto, digamos, del pensamiento o en lo que son las raíces de su propia puesta en escena, ¿no? Ya me voy aclarando un poco a medida que vaya expresándome, como verán, ¿no? Trataré de ser, como digo, lo más simple posible, ¿no? Fíjense que en el periodo de la Gran Guerra, en el ámbito de la Gran Guerra, están implicados, bueno, en fin, el mundo alemán, el mundo de los aliados, otros que son neutrales, pero bueno, afecta a toda la comunidad internacional, ¿no? Y cuando empezamos a investigar o indagar en lo que son los vanguardistas, en las vanguardias, pues nos damos cuenta que en las trincheras o relacionado con alguno de los frentes o con algunos de los espacios bélicos, pues pasan figuras muy diversas que luego algunos serán amigos y que estarán en campos incluso enfrentados, ¿no? Es decir, Max Sers, el gran artista surrealista, está en un frente y Paul Eluard está en el otro frente.
que en esos frentes está, incluso el propio, llega a participar el propio Wittgenstein, el filósofo, ¿no? Que, bueno, Apollinaire está herido en la Gran Guerra, muere al final, casi sin llegar al final de la Gran Guerra, unos meses antes, ¿no? Así que la Gran Guerra es realmente ese horizonte, esa frontera, ese limes, ¿no? Que se dilata y que, en cierta manera, atrae numerosos cambios que vienen caminando desde la Revolución Francesa, desde el pensamiento idealista, desde el romanticismo, pero también desde el pensamiento del siglo XIX posterior, ¿no? Desde el anarquismo, por ejemplo, y a partir de ahí, o en esos momentos, casi coincidiendo con los años 20, 1919, 1922, con los precedentes, digamos, de futuristas o cubistas, se plantean expresiones que aparentemente son nuevas, ¿no? Aunque los soportes, digamos, de los que parten no sean en absoluto nuevos, ¿no? Quiero plantear que lo que está ocurriendo ahí es una especie de metamorfosis, pero un poco al modo nietzscheano, es decir, hay un proceso de revuelta absoluta, de metamorfosis, digamos, del león, ¿no? Que se revela contra lo que ha sido la gran carga de conocimiento de siglos anteriores, la carga del camello, por así decir, y que finalmente necesita una mirada que religue con la vida, que se plantee en el ámbito de la mundanidad sin grandes melancolías y de una forma positiva, como una mirada de la infancia, por así decir, ¿no? Esto me parece que se da ahí, y se da no solo en los ámbitos, a veces hablamos de las vanguardias o del modernismo vanguardia, en el ámbito, digamos, anglosajón, y parece que, bueno, hay líneas comunes, bien, claro que hay puntos comunes, pero lo que hay básicamente son tradiciones muy diversas. No es lo mismo el mundo anglosajón que el mundo checo, que el mundo rumano, que el mundo francés, que el mundo portugués, que el mundo español, al que no haré mucha referencia. Proceden o influyen tradiciones muy diversas. Y aunque podamos establecer vínculos entre los artistas o los escritores, y entre los diversos movimientos, la realidad es que lo que se produce tiene que ver con los individuos concretos, ¿no? Y por mucho que dadaístas fueran Welsenbeck, Arp, Jean Arp, que por ahí pasara Paul Klee, al final son expresiones individuales de un mundo, no diría inicialmente pensado como un espacio nuevo, pero que en realidad es un espacio, digamos, un interregno, un espacio, como digo, fronterizo, donde cada uno hace lo que puede desde una perspectiva personalísima, desde una sensibilidad particular y desde muchas diferencias, ¿no? He puesto una referencia a algunos textos, uno de la Gaia Ciencia, muy conocido, para mí explica mucho lo que viene sucediendo a lo largo del siglo XIX, pero que, bueno, que el estampido, ese terremoto que dice Gottfried Benn, ¿no? el expresionista alemán, ¿no? Refiriéndose a Nietzsche, ¿no? El terremoto que trae Nietzsche sacude al pensamiento poético, creativo, filosófico de la época de la guerra, ¿no? De los años 10 en adelante, de forma cada vez más intensa, ¿no? También antes, ¿no? Ese es que caemos sin cesar, vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas las direcciones. Ese tipo de errancia me parece que es uno de los fundamentos que tiene que ver con el fenómeno vanguardista. Hago una ligera referencia al libro célebre, ¿no? Hay muchos libros que se publican en el año 22 que son centrales. Uno de ellos, Trilce, del latinoamericano de César Vallejo, que era un lector de Nietzsche, es decir, claramente, y que además opera en la lectura de Nietzsche con esa forma tan especial del mundo español o del mundo hispano, ¿no? Que tratan de casar, digamos, lo divino con lo demoníaco, ¿no? En fin, la idea en el caso de César Vallejo, pues Cristo
Nietzsche, ¿no? Que en fin, es Cristo anticristo, digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es la rancia, subimos, bajamos, vamos hacia algún lugar. La única cuestión, lo que a mí me parece que podemos ver a lo largo de lo que le voy a ir mostrando, es que de ese espacio no se ha salido demasiado, ¿no? A pesar de que ahora los signos sean otros, ¿no? Pero de ese espacio, de esa rancia, no se ha salido demasiado. Fíjense que Apollinaire muere de la peste después de la Gran Guerra, ¿no? Pero hay una guerra mundial. Este espacio, y como ha apuntado alguna vez Jorge Rodríguez Padrón, a veces evoca bastante lo que ha acontecido en el siglo pasado, ¿no? Es decir, hay guerra, hay problemas de frontera, hay problemas también similares a aquella época, y una errancia casi sin fin, ¿no? La propuesta de Guillaume Apollinaire es queremos daros vastos y extraños dominios, ¿no? Esa es un poco la perspectiva utópica, lo que quieren, lo que fabulan, en la medida que quieren afirmar una imagen un poco más adánica, ¿no? del mundo, más que esa mirada a la infancia a la que aludía antes, pero que en el fondo viene de una vieja memoria, y tiene, en fin, complejidades sin duda detrás, ¿no? Vamos a ver. Bien, les he puesto algunas imágenes de esa época, año 21 o año 22, ¿no? Que es, como digo, lo que he ceñido. El vendedor de cerillas, yo cuando la vi hace 30 o más años, no me acuerdo, mejor no cuento mucho hacia atrás, siempre me ha provocado un gran asombro, ¿no? Es un mutilado de guerra que está vendiendo en la calle cerillas, ¿no? Esa es un poco la época también de las vanguardias, ¿no? Pues, la vanguardia, que la vida feliz, no sé qué, el mundo tal. No, la raíz de la que crece, o la que trata de echar sus raíces sin poder llegar a nada, porque debajo hay bastante vacío, es justamente la desgracia que ha ocurrido en el mundo con la Gran Guerra, ¿no? Donde se ha desvanecido todo un orden y donde, salvo experiencias, digamos, utópicas, que empiezan a realizarse y que luego se verán algunas muy frustradas, pues no irá muy lejos, ¿no? El cuadro del ciego vendiendo cerillas en la calle es muy claro. Otro es del de George Grosz, el día gris, ¿no? En fin, el mutilado de guerra, el burgués, el mundo de la burguesía, fíjense los conflictos que hay, en fin, de lucha de clases, ¿no? Desde la propia perspectiva, desde la propia mentalidad de la gente que está en aquellos momentos, ¿no? Es decir, que se mueven en ámbitos políticos, de compromiso político o de lucha política, ¿no? Si la visión de la burguesía, la vanguardia tiene, no en toda la vanguardia, tiene un componente digamos, antiburgués, ¿no? Luego tiene unas derivas políticas en el ámbito alemán, un poco más bien hacia la izquierda, en el ámbito italiano hacia el fascismo, en el ámbito francés a veces hacia el PC francés, otras veces hacia el trotskismo, a veces hacia la anarquía. Pero bueno, el horizonte, digamos, puede ser ese. El espacio de la Gran Guerra es el espacio infernal, ¿no? Es el espacio infernal. Decía un ensayista conocido que si hay algo que se realiza, el siglo XX ha podido hacer muchas cosas, y a otras tantas no las ha podido hacer, pero lo que fue capaz de hacer es traer el infierno al ámbito de lo humano, ¿no? Con la Gran Guerra, ¿no? Eso sí que lo pudo hacer. Un escultor francés, pero del movimiento imagista anglosajón, Gaudier Bresca, le escribe en un momento a Rapaun y dice: oye, vivo en uno de los círculos de Dante, del infierno de Dante. Si lo infernal forma parte de ese territorio que a veces no se quiere ver cuando estamos hablando de vanguardia. Dice Paun en 1920: caminaron en el ojo profundo del infierno, creyendo en las mentiras de los viejos. Allí murió una mirada, y de los mejores entre ellos, por una perra perdida, por una civilización chapucera. De ese mismo año, de esa misma época, es un libro de William Carlos Williams, que se llama Cora en el infierno, que es Proserpina, un poco así. Es un libro, en fin, que tiene el desenfado casi de dadaísta. Si te vas a buscar Cora y el infierno apenas aparecen.
en fin, son anotaciones y reflexiones así, pero me interesaba destacar cómo desde el ámbito, digamos, Pound es un americano, pero que vive en Europa, pero en el ámbito americano, un poeta fundacional del modernismo, ¿no? Americano, apunta también en la dirección, digamos, infernal. Que Kathy Kollwitz es una gran expresionista, alemana, mucho más vieja que los anteriores que he citado, digamos que Georg Gross o Otto Dix pueden ser sus hijos, son de la edad de sus hijos, ¿no? Su hijo murió además en los primeros compases de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y desde el ámbito, digamos, expresionista, que es otra de las vertientes del movimiento moderno contemporáneo, esa mirada hacia los ínferos, hacia ese infierno encarnado, ¿no? Se da visiblemente en su obra, ¿no? Lo pueden ver, en fin, la imagen, ¿no? La viuda, mujer pensando, ¿no? Claro, es que pierden a los hijos, ¿no? Que es en fin, que eso verbalmente puede resultar sí, muy puramente literario, pero el trasfondo que hay para todas las madres de todos los dominios que perdían a sus hijos era realmente terrible. En el caso de Kathy Kollwitz, además, que soñaba, tenía esa especie de ensoñación inicial, aunque era alguien luego muy crítica, ¿no? Con todo lo que era y luego el nazismo posterior. En fin, apoyó a su propio hijo cuando quiso enrolarse, ¿no? Y lo perdió en nada, ¿no? Ese es un poco el sentido de la tragedia contemporánea también, ¿no? Como todos pues vivimos o se vive en el ámbito contemporáneo de una forma un poco bastante trágica, ¿no? Avanzo señalando algunas cuestiones que tienen que ver con esta otra memoria que quiero aquí destacar, que tiene que ver con la revuelta Dada, digamos, vamos, cubismo, surrealismo, cubismo, futurismo tienen autores destacados ya desde la primera década del siglo XX, pero me interesa destacar justamente, ya que hablo de los años 19, 20, 21, 22, lo que algún componente de pensamiento político y diría filosófico que se da en el Café Voltaire en Zúrich, ¿no? Es decir, en Café Voltaire de Zúrich coinciden gente diversa, antes había anunciado algunos, ¿no? Arp, Gross, ¿no? Tristan Tzara, en fin, gente diversa. Desde luego también Emi Henning, que es una, bueno, escritora, pero también activista, ¿no? del movimiento Dada en Zúrich. Es la compañera de Hugo Ball. Hugo Ball es un escritor que en esos momentos tiene una gran actividad, con unas posiciones bastante radicales en el ámbito, digamos, también político, en cuanto a la revuelta personal. Un gran lector del pensamiento de Nietzsche, un gran lector del pensamiento de Nietzsche y también de gran fondo, en fin, de conocimientos de corte religioso. De hecho, a finales de los años 20 ya avanza hacia el mundo religioso y se aparta de toda otra actividad, ¿no? Pero entonces ejerce una enorme influencia porque él y Henning son los fundadores del Café Voltaire. En sus memorias habla además de que por los alrededores del Café Voltaire, en Zúrich, ¿no? estaba el Lenin, ¿no? Es decir, que bueno, están entonces en exilio. Al poco pues, se emprenderá la revolución ¿no? en Rusia, ¿no? Entonces, era un lector de Nietzsche, pero era un lector también de Bakunin, ¿no? Y esto es muy interesante porque tiene que ver con esas revueltas políticas que están en la base de ciertas vanguardias, de algunas vanguardias, desde luego en Dada,
desde luego en el surrealismo, que entonces está en paños menores, todavía no hay, el primer manifiesto es del año 24, ¿no? Pero que tiene que ver con un horizonte político que que está en el ámbito, digamos, del ambiente en el que se mueven los creadores, y está en la actitud de revuelta, más allá de que cada uno luego se exprese de forma individual, ¿no? Entonces, si uno se pone a leer algunos libros de Bakunin, Estatismo y Anarquía o Dios y el Estado, que son, fíjense, de los años 70, justamente de la época en la que participa o tiene algo que ver con los actos anarquistas, digamos, que entonces promovían también poner bombas o etcétera en el mundo ruso, ¿no? Los demonios de Dostoyevsky está dedicado a ese espacio, y por ahí, medio disfrazado, también aparece Bakunin. Pero es interesante lo que dice. No sucede lo mismo con el Estado, y no vacilo en decir que el Estado es el mal, pero un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado como lo será tarde o temprano su extinción completa. ¿Creen la posibilidad de extinguir el Estado? Que es un sueño que se va a promover en el siglo XX, o por lo menos en parte. Tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es sociedad, no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas tan brutal como abstracta. Hugo Ball, los que circulan en ese ambiente de Zúrich, pues tienen un horizonte político, una reflexión sobre lo que es el Estado y lo que ha de hacerse frente a ese Estado de forma muy evidente, ¿no? Es que son los Estados los que se han enfrentado. Son los Estados los que están planteando cuestiones de dominio unido al levantamiento de la noción de identidades o de naciones o de pueblos, por tener más poder, por tener más horizonte, por tener más conquistas, ¿no? Más espacios, amplios y extraños espacios, que diría Apolinero, que con otro horizonte, ¿no? Dice en Estatismo y Anarquía: el Estado moderno es por su propia naturaleza un Estado militar, y cada Estado militar debe necesariamente convertirse en un Estado conquistador, invasor. Para sobrevivir debe conquistar o ser conquistada, por la sencilla razón de que el poder militar acumulado se asfixiará si no encuentra una salida, ¿no? Bueno, si esto no miramos de este siglo y de la perspectiva actual, también sigue, me parece, diciendo alguna cosa, más allá de algunas ideas de Bakunin, ¿no? Por lo tanto, el Estado moderno debe esforzarse por ser un Estado enorme y poderoso. Esta es la indispensable condición previa para su supervivencia. Así que alguien como los Dada, a los que pensamos que siempre están afirmando un poco el juego, la risa, el fondo, el componente, digamos, burlesco, ¿no? Paródico, risueño, por así decirlo, esa mirada de la infancia que a veces aparece, tiene que ver con un deseo de sublevarse, ¿no? Frente a lo que es el propio dominio político y estatal, a todo un proceso que ha crecido poderosamente desde el siglo finales, sobre todo de finales del siglo XVIII y ya de antes, pero desde el XVIII en adelante, ¿no? Fíjense que del 17 es el estado de la revolución, los que algunos, en fin, que leímos esto cuando éramos pibes, sabemos que el Estado es poder, es acumulación de poder, ¿no? Y se usa dependiendo de quién lo tenga, quién lo maneje, ¿no? Sobre el poder, sobre el Estado, sobre la frontera, sobre la guerra, pues tiene que ver los estudios de Rosenbach, que es un filósofo, digamos, judío, que, bueno, últimamente pues han editado, Daniel entre ellos, y que dice bastantes cosas más de lo que creemos sobre lo que es este periodo histórico, ¿no? Dejo a un lado el tema de Bakunin. Es un pincelazo, lo estoy tratando de hacer varios pincelazos y espero no tampoco extenderme demasiado. Vamos a verlo. Claro, me entretuve en mis cosas y no les puse el texto adelante, con lo cual, para no variar, ¿no? Ahí tienen claro, con las palabras se quedan un poco, ¿no?
Pero bueno, está ahí. Es un poco la idea, ¿no? Si a alguien le interesa las palabras exactas, se las paso, ¿no? Leo lo último de Bakunin. Esta es la indispensable condición previa para la supervivencia, ¿no? El ser poderoso, ¿no? La referencia a Lenin o a Rosenbach a la izquierda. He planteado cómo en el ámbito Dada, de Zurich, se da la presencia de Bakunin, pero sobre todo también la de Nietzsche, ¿no? La figura de Nietzsche se va a extender, como anuncié desde el comienzo de la charla, en todas las direcciones, ¿no? Si plantea, si agarramos en todas las direcciones, su influencia va a estar casi desde el comienzo del siglo, también en el ámbito de la literatura española, pero en el ámbito de la vanguardia de forma muy clara. Me interesaba destacar, por ejemplo, cómo esta obra de Giorgio de Chirico, que es uno de los pintores metafísicos italianos, bueno, ellos los metafísicos, Valori Plastici, es una revista que defiende lo que es la vanguardia italiana, que la vinculan a la metafísica, un poco posterior al futurismo, algunos proceden del futurismo. Son lectores, en gran medida, no todos, pero son lectores de Nietzsche, especialmente Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico, cuando reflexiona sobre lo metafísico, habla de Nietzsche, ¿no? Y habla justamente de Ecce Homo. En fin, utiliza el término metafísico, yo creo que de una forma un poco engañosa, pero es un lector claramente de Nietzsche, ¿no? Giorgio de Chirico, además, lo que hace, ven estas dos imágenes que tienen, que es la torre, la mole antonelliana, la gran torre, que es de 1913, o una reiteración del mismo horizonte de la mole en el año 21, tiene tras de sí el mismo horizonte que tenía Nietzsche. Es decir, Nietzsche es uno de sus últimos libros, ya al borde de la enfermedad, ¿no? Y donde reflexiona sobre su propia obra, sobre Zaratustra, sobre diversas cosas, donde dice cómo se llega a ser el que se es, que en el fondo es lo que parece también lo que hace la vanguardia, ¿no? Lo que termina por hacer la vanguardia, o lo que acaso acabamos haciendo cada uno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es que Nietzsche escribe eso también en Turín. La mole está en Turín, y escribe vinculando la mole con el Zaratustra o con Ecce Homo, ¿no? Con el Übermensch, ¿no? Übermensch, el superhombre, ¿no? O el hombre superior. Me parece que no es muy correcto lo del superhombre. Esa idea de un hombre nuevo, de un hombre distinto, lo vincula a la mole. No deja de ser curioso, porque la mole inicialmente es un proyecto arquitectónico promovido por judíos para una sinagoga, ¿no? Así que cierto antisemitismo de Nietzsche pues no deja de ser curioso. Les decía que Hugo Ball es uno de los lectores de Nietzsche, de Bakunin, y uno de los grandes animadores de la vanguardia en Zurich. Bueno, aquí tienen un ejemplo, se halla en medio de un acto, en fin, vestido pues, de esta forma un poco teatral, que ya sí pues, puede evocar el carnaval de gran estilo, digamos, nietzscheano, y también el corrosivo discurso que conduce hacia la risa, ¿no? Que conduce hacia otra manera de entender el mundo, ¿no? Hacia una afirmación, digamos, de una vida, de una mirada, digamos, más fresca, ¿no? El texto es Caravane, es un texto en cualquier momento se encuentra, está en 1000 sitios, y no deja de ser el encuentro con las fronteras del lenguaje, ¿no? Es decir, con el sonido, con la onomatopeya, el puro sonido. Ahí, pues, si alguna lo chequea, lo puede encontrar en internet, además con utilizados en recreaciones, digamos, contemporáneas, pero vamos, Colifanto Bambla o Fali Blambla, si puedes hacerlo de cualquier manera, ¿no? Y tiene como una cuestión ritual, cierto eco, pues también, digamos, del mundo africano, de ciertos
es el momento en el que comienza también a vindicarse, o digamos, en el momento en el que ya viene desde el comienzo del siglo, pero desde, digamos, la cultura africana, de lo que aquí hablaré poco porque es otro gran tema, la cultura africana desde cierta perspectiva invade, ¿no? Comienza a penetrar en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, ¿no? Pero sí que me interesa el tocar el horizonte del lenguaje, el romper el lenguaje, porque en cierta manera lo que hace Joyce en el ámbito anglosajón, o en el que se hace en fin, lo que hacen los futuristas rusos en el lenguaje Saum, lo que hace algún hispanoamericano, en fin, Huidobro, en fin, lo que hace, algunos citaré por aquí a Kurt Sutter, que también hace poemas puramente onomatopédicos, así que tiene que ver eso, y tiene que ver con un pensamiento de Nietzsche que enseguida vemos, ¿no? El almanaque Dada, el almanaque que publica Welsenbeck, que es uno de los dadaístas alemanes, ya cuando acaba la guerra se desplazan, algunos tiran hacia Francia y otros se van hacia Berlín o hacia el mundo alemán, ¿no? Publica el almanaque Dada, lo publica inicialmente en alemán y luego aparece en francés. Hay ediciones bilingües y que yo sepa también hay una de Sarmiento en español, ¿no? Bueno, desde hace muchísimos años me impactó mucho la cita que hacía Welsenbeck, ¿no? Voy a lo básico, que lo tienen aquí en color, ¿no? Este es el texto, este es el almanaque Dada, el fragmento en el que aparece la cita, una cita del más allá del bien y del mal de Nietzsche, justamente el fragmento 23, que es una cosa realmente intensa, ¿no? Dice, nosotros somos la primera época estudiada in punto de disfraces. Quiero decir, de morales, de artículos de fe, de gustos artísticos y de religiones. Nosotros estamos preparados como ningún otro tiempo lo estuvo para el carnaval del gran estilo, ¿no? Para el proceso, por la visión, digamos, carnavalesca del mundo llena de disfraces, ¿sí? Digamos, la creencia en que el sujeto, el individuo, corresponde a alguien concreto y tal, bueno, comienza a tropezarse con la idea de que en el principio era la máscara, ¿no? O que en el principio contemporáneo puede ser la máscara, ¿no? La propuesta del carnaval de gran estilo tiene que ver en general con cierto componente de la vanguardia, ¿no? Para risotada de carnaval, bueno, dice por ahí, ¿no? Y como bufones de Dios, dice, tal vez, aunque ninguna otra cosa tenga futuro, téngalo, sin embargo, nuestra risa. Estas son las palabras de Nietzsche. Es el tono en el que se mueve en general la vanguardia, desde el futurismo también en adelante. Más allá de que unos lo conozcan directamente, como Hugo Ball, o como Joyce, ¿no? Y otros lo conozcan, en fin, porque le llega de diversa, es el tono, digamos, general, ¿no? El caso de Joyce, ¿no? En el Ulises de Joyce. Ulises es realmente el personaje que hay una referencia homérica, pero como todo lo que viene a acontecer en el modernismo vanguardia, a diferencia de Tomás Morales, ¿no? Es decir, la referencia mítica desaparece y solo queda una ligerísima huella, ¿no? El Ulises, como saben, es un recorrido, ¿no? Por Dublín de varios personajes, Bloom, Dédalus, y en el transcurso de prácticamente de unas horas, donde hay realmente una caída a lo que es la vida, a la mundanidad, y en cierta manera una reconciliación, a veces un poco trágica, pero con el mundo, con la mundanidad, ¿no? Con la referencia sexual, con la referencia, en fin, a los ocultistas, con todo tipo, con la definición de que el tiempo es dinero, en fin, hay todo tipo hay un gran, digamos, manantial, ¿no? de motivos contemporáneos de la nueva visión en el Ulises, que siempre tienen algo atrás. El propio Joyce hace referencias múltiples, en fin, a Pico della Mirándola, en fin, un humorista florentino, si puede hacer lo que le da la gana. Tiene que ver, por tanto, en
fin, quiero volver a ese punto, tiene que ver con esa rancia, digamos, casi sin fin, que comienzan a plantearse en esta época, ¿no? Que está esbozada antes, pero que en el caso, digamos, contemporáneo es el entrar en el ámbito de la nueva ciudad, en el ámbito del mundo contemporáneo, y hacerlo, bueno, pues aceptando esa posibilidad de que en efecto no vas muy lejos, ¿no? O vas muy lejos, bueno, en fin, Bloom acaba al final acostándose a los pies de Molly, en fin, con sus derivas, y Molly pensando en sus aventuras diversas, sexuales o de otra naturaleza, media espacio de escasa comunicación, ¿no? Es el mundo de la soledad también contemporánea. Y en el caso de Joyce, como en el caso de Hugo Ball, el experimento verbal, el tocar con las fronteras del lenguaje o irse más allá, está muy claro, ¿no? En el capítulo inicial se habla ya del Übermensch, ¿no? Del Übermensch de Nietzsche, del hombre superior, pero lo hace partiéndose de risa. Kinch, el desdentado y yo, los superhombres, bueno, esa es la traducción, ¿no? Aquel que roba al pobre y le presta al Señor, así habló Zaratustra, y sigue disparado para adelante entre 1000 referencias. Pero más adelante, en el capítulo 14, dice, ¿cómo dice Zaratustra? Pongo la traducción de abajo: ordeñaste la vaca aflicción y ahora bebes la dulce leche de sus ubres, ¿no? Ha pasado todo un proceso histórico de cristianismo también, de mil asuntos, de 1000 errancias, pero bueno, de ese sufrimiento, llamémoslo así, de esa costilla, digámoslo así, surge una nueva forma de afirmar la vida un poco de manera dionisiaca, ¿no? Bueno, sigue. Ordeñaste la vaca aflicción y ahora bebes la dulce leche de ubre. Mirad, revienta por vos con abundancia. Bebed, hombre, una ubre completa. Leche de madre, purefoi. Leche humana, leche también de las estrellas que apuntan en lo alto, rutilante, centeno, vapor de agua. La leche del ponche, como la que esos tarambanas tragarán en el antro del chisquete. Leche de la locura, leche y miel de la tierra de Canaán. En fin, todo se mezcla en medio de un proceso, en fin, de pasar de un lugar donde se bebe o donde se está en ámbitos, digamos, llamémoslo así, de simple prostitución, a callejear, a hablar del cielo y de la tierra, ¿no? Nietzsche está ahí también. Sí, que en el ámbito, digamos, del modernismo, parece como si, como Ulises, es como el volver, el echar mano de una inmensa cultura para volverla a poner en flote, pero ya lo hace en un espacio de absoluta sociedad contemporánea, ¿no? Y de soledad, ¿no? He puesto alguna otra referencia así nietzscheana, que es interesante, quizás el más nietzscheano, que es Gottfried Benn, el poeta expresionista alemán. Hay un poema que pueden localizar sin más, que da cuenta también de la caída del sujeto, ¿no? Ese sujeto que se puede enmascarar o que simplemente está muerto, ¿no? Das spete ich, ¿no? El yo difunto. La traducción española a veces lo hacen como el yo tardío. Pero el yo tardío lo deja vivo, ¿no? El yo difunto, yo no sé lo que hablan alemán, pues no sé, quizás atinen mejor, ¿no? Pero bueno, el sujeto, el yo, ese en el que ha creído tanto la cultura desde el romanticismo en adelante, desde el idealismo, desde la poesía del siglo XIX, desde la perspectiva incluso, digamos, crítica, interpretativa de la gran novela del siglo XIX. En fin, piensen en cualquier ejemplo, ¿no? Flaubert o cualquier otro. Ese yo comienza a debilitarse bastante, ¿no? Empieza a volverse un poco difunto, ¿no? Otros ataques al sujeto. Los campos magnéticos de André Breton y Philippe Soupault se publican justamente en el año 21 o 20, ¿no? Está escrito un poco antes. Tanto Soupault como Breton están relacionados con el mundo Dada, aunque luego ya Breton empieza a hablar que es un primer texto surrealista y así se entiende, tiene que ver con la revuelta Dada.
Y lo primero que ponen en solfa es la noción misma de identidad y de sujeto, es decir, es un libro escrito a dos manos, escritura automática y escrito a dos manos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y dónde está el sujeto? ¿Dónde está la voz de Unamuno, ¿no? ¿Dónde está la voz de no sé, de Verlaine o de los grandes? No hay voz, es una de las aniquilaciones, digamos, una de las revueltas un poco, diría, anárquicas, ¿no? Anarquizantes, ¿no? Que se están dando en este momento, ¿no? Y luego tendría un largo recorrido todo lo que es la escritura automática, también con fracaso absoluto, ¿no? El propio Breton con el tiempo lo reconocería, ¿no? como la pintura automática. Pienso en, por ejemplo, en los automatismos, el dripping de Jackson Pollock, el americano, las chorreadas, en fin, todo eso, ¿no? Algunos casos, como el Pollock, es una gran cosa, pero en otros casos es bastante, sobre todo en lo escrito, ¿no? Bastante dudoso, ¿no? La idea de la impugnación del sujeto viene caminando también desde finales del siglo XVIII, ¿no? Comienzo del XIX, ¿no? Desde Novalis ya se afirma que yo es otro. Con Hegel, pues ese camino, con otro camino y de forma mucho más sofisticada, pues en fin, le da para toda una filosofía de corte racional, ¿no? Pero desde luego atraviesa la poesía francesa también del siglo XIX, en Rimbaud, por ejemplo, o Nerval. Pero me interesa destacar también otra cuestión, es que hay en el ámbito anglosajón, digamos, en los que tienen que ver con el modernismo anglosajón, hay una variante muy interesante que a veces hay que recordarla, ¿no? Puede tener que ver con cuando los surrealistas comienzan a pensar en los medium, en la escritura automática, en la cuestión esa un poco de esotérica, pero en el caso anglosajón es mucho más conciso y más contundente. Me explico. Bueno, Madame Blavatsky, que la tiene, está por ahí, lo tiene visible. Madame Blavatsky es, en fin, una serie de volúmenes que publicó y que se conocieron, traducidos al español desde hace mucho, lo puedes hasta localizar, a Latinoamérica, en todos lados. Ejerció una influencia considerable, es un poco la guía de la teosofía. Tiene que ver con el mundo de los medium, tiene que ver con ese mundo del siglo XIX, pero que en ella quiere un enorme impulso con referencias al mundo oriental, a espacios, digamos, religiosos, espirituales. Tiene que ver, bueno, con toda esa, digamos, aparición de los hermetismos, ¿no? del siglo XIX. Si a eso se le une a un autor que en algún momento se consideró esotérico y se le estudió esa perspectiva, que es Robert Browning, entonces ya las bases, digamos, de cierta expresión de crítica y de destrucción del sujeto contemporáneo, moderno, es muy visible. Robert Browning en Dramatis Personae, la trama de las personas, de las máscaras, ¿no? Pues utiliza voces que pueden proceder del siglo XIII o de los trovadores, ¿no? Y las hace suyas, habla como la voz a través de esos personajes, ¿no? Sordello, ¿no? Sordello es un poeta trovador, ¿no? Del siglo XIII, y lo hace suyo y comienza a proyectar una imagen del mundo a partir del pasado, con lo cual ahí hay también un desplazamiento y una destrucción muy interesante de la identidad, ¿no? En el ámbito español diríamos que, para aterrizar un poco por una vez en el ámbito español, el gran seguidor es quizás uno de los poetas más importantes del siglo XX, que es Luis Cernuda, ¿no? Luis Cernuda, después de que toma contacto en el exilio justamente, cuando toma contacto con la literatura, con la poesía del Reino Unido, y conoce, pues obviamente a Browning o a Pound, a Eliot, en fin, la cosa cambia. Es capaz de escribir un texto hablando por la voz de César, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, es esa
esa línea, pero en el caso de Cernuda es otra, digamos, viene de ese ángulo, no viene de ese lado. Entonces es muy interesante, porque lo que van a hacer Ezra Pound, bueno, se da ya en Jade, en Yeats, pero se va a dar en Pound y en Eliot, también en Joyce, esa cantidad de voces, de monólogos, ¿no?, que aparecen, en fin, cierta huella, pero básicamente en Pound o en Eliot toman voces del pasado, se apropian de voces del pasado, o sea, en fin, la metamorfosis de Ovidio o versos de Dante, o como en el caso de que acabamos de ver, de Joyce, ¿no?, hecha mano de un pedazo de Así habló Zaratustra o de Más allá del bien y el mal, pum, lo incorpora y sigue con la misma, lo hace suyo. Las voces de los otros están en medio de tus propias voces, ¿no? Es una importante impugnación, ¿no?, de la identidad. La tierra baldía de Eliot está armada con esa mezcla simultánea de voces, ¿no?, que son complementarias, que vienen a coincidir. Hay incluso una referencia a una clarividente en la propia Tierra Baldía. La Tierra Baldía está publicada en 1922 también. Así que otra es el Ulises, pero es también la Tierra Baldía, Trilce, etcétera. Bueno, voy avanzando para el final. Otra huella del siglo XIX es Henri Bergson. Es menos, quizás, visible, como Bakunin, que no se suele hacer referencia a ello, la presencia de Nietzsche es muy clara, pero en el caso de Bergson hay una preocupación por el tiempo, por devolver la experiencia del tiempo y el conocimiento del mundo al dominio de la intuición personal, del individuo, una respuesta a todo el idealismo anterior, que abre una brecha importante en el pensamiento y que, pese a lo que parezca, tiene una incidencia en el siglo XX considerable, ¿no? Grandes pensadores del siglo XX, ya avanzados, del siglo XX, tienen detrás al propio Bergson, ¿no? Al mismo tiempo tiene un componente científico, ¿no? Es decir, el conocimiento de las matemáticas, etc. Bergson será además premio Nobel de literatura al final de los años 20, ¿no? Es un poco curioso. Pero sus primeros libros que tienen ahí señalados, ¿no?, Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia, o Materia y memoria, o duración y simultaneidad, a propósito de la teoría de Einstein, pero los dos primeros están publicados a final de siglo. Así que a medida que avanza el siglo, Bergson es esencial. Eliot va a tomar lecciones de Bergson a la altura del año 10 de este siglo. Pero bueno, los que hemos sido profesores de literatura, y eso no puede dejar de ser, pues sabemos que Antonio Machado también fue a las sesiones de Bergson, ¿no? Es muy interesante el planteamiento de Bergson, porque pone en funcionamiento una idea del tiempo en la que se da un plano de simultaneidades, ¿no? El pasado, pasamos la mano por un pasamanos, por una escalera, y lo que se está dando ahí no es un espacio de simultaneidad entre lo que ha pasado y lo que ha de venir, ¿no? Es otra percepción del tiempo, es una especie de vértigo, ¿no? Pero el propio Bergson llega a hablar en esos libros finales de una cuarta dimensión. Cuando hablamos, la cuarta dimensión, Einstein, no sé qué, Bergson, con todas las diferencias, ¿no?, luego que hay entre uno y otro, claro, Bergson habla de estos temas, ¿no? Está hablando de una confluencia entre tiempo, espacio, y superación de, en fin, la mirada tradicional del tiempo en el ámbito de la conciencia, en el ámbito de la percepción. Eso tiene un eco, una influencia considerable en el ámbito del cubismo, ¿no? El cubismo, la idea de mezclar planos, de simultaneizar planos, procede o tiene que ver, algunos lo leyeron directamente, es casi imposible que en el ámbito francés, donde se dio el cubismo, se desconociera el pensamiento de Bergson. Estaba ahí, pues si el propio Machado acudía a París a estudiar a Bergson, si el propio Eliot iba a estudiar a París, ¿cómo no se iban a enterar, en fin, Braque o los que andaban por ahí, ¿no? O Picasso. Es muy interesante, por tanto, destacar este plano de simultaneidades, porque esto sí que trae una
luego una formalización diferente y distinta a lo que ha venido haciendo. De cierta manera, abre la posibilidad también de entender cómo funciona la imaginación en el pasado, en el ámbito de la creación poética, ¿no? Pero en fin, esto sería quizás otro tema, ¿no? La preocupación por el movimiento es una preocupación del siglo XIX. Fíjense que he puesto ahí la cronofotografía de Marey, ¿no? Marey. En 1882 la fotografía comienza a interesarse por el movimiento, no solo Marey, algún norteamericano, comienzan a verse alguien que desciende las escaleras, cómo se empieza a estudiar el movimiento. Esto es algo que trae la fotografía. Antes era imposible. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede detenerse el tiempo? ¿Cómo puede volverse simultáneo? ¿Cómo puede verse todo a la vez? Esta vocación de simultaneizar comienza en esa época, y ya en el ámbito, digamos, del pensamiento lo expresa Bergson. Él habla de la durée, habla de la duración, él habla de la parte final, lo último que... A ver, sí. El otro de los fragmentos, ¿no? Observamos que esta última imagen implica la percepción ya no sucesiva, sino simultánea del antes y del después. Proyectamos el tiempo en el espacio, expresamos la duración como extensión. Es un poco el punto de confluencia en cualquier gesto de lo que está después y lo que está antes. En el fondo lo sabemos, ¿no? Que vamos viendo, teniendo perspectiva, sabemos que cualquier gesto que tuvimos está prolongado, ¿no? En fin, en cierta manera lo que sentimos ahora estaba prefigurado, ¿no? Pero en fin, vamos a no llevar muy allá la trampa. He puesto un ejemplo de Raoul Hausmann, ¿no? Es un collage, ¿sí? Lo ven ahí, que es un collage, es una cosa cachonda, el crítico de arte, un collage otra vez del año 19-20, pero fíjese que también está simultaneizando cosas, ¿no? Está volviendo simultáneo diversos temas. Se da un fenómeno muy interesante en esa puesta en escena de la sensibilidad vanguardista, de la sensibilidad moderna, ¿no? Que es la expresión en el lenguaje. Claro, en el lenguaje lo que aparece son situaciones simultáneas, burlescas, como en este caso, con palabras que aparecen detrás, pero fíjense que también hay algo muy interesante que ocurre ya desde el cubismo. Es que esa revuelta, que al principio puede tener ciertas connotaciones espirituales, es una revuelta material y técnica, tecnológica, técnica también. Sí, los materiales industriales, los materiales despojos, cosas comienzan a incorporarse en las obras de arte, en cierta manera como en el ámbito, digamos, poético, en el ámbito novelístico. Joyce, por ejemplo, empieza a incorporar cualquier cosa que se encuentra por la calle, ¿no? Es decir, el mundo nuevo, este mundo de limes, de frontera amplia, de la que he hablado, empieza a incorporar algo que antes no estaba de esta misma manera, ¿no? Que es la producción, digamos, industrial, periódico, nuevas tipografías, etcétera. Bueno, no insisto en lo de la cuarta dimensión y esto. Y bueno, pongo ejemplos. Yo prefiero siempre poner ejemplos de imágenes. Y bueno, porque en cualquier caso el movimiento modernista en sentido amplio, en el sentido de que vengo hablando, el movimiento de vanguardia, es un movimiento donde no hay diferencia entre lo que he escrito y lo pintado. Es decir, algunos son escritores, son Apollinaire, por ejemplo. Los caligramas de Apollinaire es un espacio visual de simultaneidades, ¿no? Y de palabras, ¿no? Es un ejemplo de ello. Tiene un lado también de componente visual, como lo tienen los collages. Pero bueno, este es la célebre desnudo descendiendo una escalera de 1912-1913, donde se da esto que estamos hablando, ¿no? El proceso de la durée, de la duración, ¿no? En un momento se quiere atrapar el tiempo en el espacio, y esto ya supone otra dimensión, ¿no? Es una audacia, pero bueno, siempre, obviamente, ya sabemos, siempre podemos buscar más atrás, ¿no? En fin,
los que nos hemos dedicado al siglo de oro, que obviamente hemos leído el Quijote, la cueva de Montesinos, cuando entra en la cueva de Montesinos hay un plano de simultaneidad realmente descomunal, ¿no? Es decir, que siempre hay referencias que se pueden localizar en el pasado, ¿no? Pero la formalización, el lenguaje, la expresión, cómo se funda eso, sí que es distinto, ¿no? Y lo hace un personaje que le preocupan esos temas. No es lo mismo él que cualquier otro, que los futuristas que hacen cosas similares, ¿no? A Marcel Duchamp lo lleva esto por otro lado. Un ejemplo también lo de Kurt Schwitter, que este es un dadaísta muy especial, no formó parte de grupos, publicaba sus cosas y utilizaba cualquier tipo de materiales, también despojos, ¿no? Encontrados en la calle, en fin. Pongo varios, no los voy a insistir mucho. Picabia es uno de los grandes dadaístas, año 21, referencias diversas en el texto, Tristán Tzara, Picabia, se autorretrata, un ojo, hay de todo ahí. Referencias a diversos amigos, Duchamp entre ellos, ¿no? Hannah Hodge, novios burgueses pelean, ¿no? Me querías traer también a Hannah Hodge por alguna cuestión que a veces cuando se piensa en el ámbito de la vanguardia, bueno, es una cosa siempre que tira del lado del género cae para el lado masculino, ¿no? Y si, como en el caso de Henny Hennings, en Cabaret Voltaire, entre los dadaístas berlineses, la presencia de las mujeres es importante. Sí, hay figuras importantísimas, incluso en la lucha, ¿no? Digamos, por la presencia en el arte y en eso. El caso de Cathy Colvis, es una de los años, muy pronto, de los años 20, está promoviendo todo lo que es la incorporación, digamos, del arte, ¿no? de la mujer, ¿no? Y Hannah Hodge es una figura extraordinaria. Yo lo he tratado de adecuar lo que elijo a los años que he optado, pero hay bastante más, ¿no? Y además ahí ven de nuevo simultaneidades de cosas, collage, hay de todo un poco, ¿no? Y mucha risa. Si no te lo tomas con cierto humor, esto es una especie un poco de... Bueno, me iba a decir de locura, pero de locura con sentido, ¿no? Es loco, ¿no? Un poco Zaratustra, ¿no? Siempre recurro a la máquina de trinar, que la traducción, en fin, los que lo busquen puede ajustarse. En español a veces se traduce así, es la máquina de trinar de Paul Klee. Paul Klee es una de las grandes figuras del arte contemporáneo, es el maestro de tantos, ¿no? También tuvo que ver con la Bauhaus en Alemania, pero también tuvo que ver algo con Zurich, con alguna relación con los dadaístas, mucho con los surrealistas en un momento dado, pero es un hombre, como tantos que aparecen en el ámbito del fenómeno de la vanguardia, despliega una actividad muy personal, ¿no? Es un lector, además también de Nietzsche, claro, y de la visión de la infancia. Si ponen a ver los dibujos de la infancia que hace Paul Klee, pues se dan cuenta que bueno, está planteando una mirada distinta, ¿no? Él llega a afirmar yo soy Dios, ¿no? Ich bin Gott. Llega a afirmarlo un poco en la línea, digamos, de sublevación, un poco humorística, ¿no? Como proyecto, ¿no? Como proyecto de creación, un proyecto trágico también, burlesco trágico, ¿no? Si las dos cosas se dan. Lo de la máquina de trinar me pareció muy interesante porque realmente el arte contemporáneo, la poesía un poco de vanguardia, es hecha mano de ciertas máquinas, ¿no? De ciertas maquinarias, y a veces se pone a trinar, a veces de forma humorística y a veces lanzando cosas un poco imprevisibles, ¿no? Es una pieza del año 22. Sí, es interesante esto también porque si uno lo contrasta las cosas que estamos viendo con lo que aparece en el mundo, digamos, poético de Tomás Morales, bueno, pues, de Néstor, ¿no?
son, si quieres luego podemos hablar de esto, pero son como estructuras conceptuales o horizontes conceptuales, mundos distintos, ¿no? Y acabo con esto y luego ya solo planteo una sesión de imágenes y si quieren nos detenemos en ella o no. Leo primero lo de Guillaume Apollinaire porque, claro, Apollinaire, el gran poeta cubista, el gran animador de la pintura cubista, es el que escribe sobre los pintores cubistas, un hombre absolutamente reconocido para toda la vanguardia posterior también, el gran experimentador. Es alguien que, bueno, pues está en el frente durante la guerra, es herido, ahí tienen una foto de Apollinaire en el año 17, alude a él en uno de los mismos poemas. Creo que retrata bien lo que está aconteciendo, lo que acontece en esta época y en la que he querido plantear algunas cosas, ¿no? Dice, vi la guerra en la artillería y en la infantería, herido en la cabeza, trepando bajo el cloroformo. Perdí a mis mejores amigos en la lucha espantosa sobre lo antiguo y moderno, sé tanto como el que más. Más adelante, piedad para nosotros que combatimos siempre en las fronteras de lo ilimitado y porvenir. Más adelante en el poema, queremos daros vastos y extraños dominios, ¿no? Es un proyecto estético, pero es un proyecto estético que se da bajo un horizonte realmente terrible, ¿no? Es decir, en medio de la guerra, esto es un poema del año 18, se publica en el año que muere, está planteando un programa de esperanza, ¿no? De fundación, de creación, en medio de la muerte, sin más, ¿no? En medio de los que han muerto. Quiero acabar con algunas frases de Rosenbach, que ya digo que normalmente no se trae a colación cuando se habla de esto, pero que me interesa hacerlo porque enlazo también con las reflexiones de Bakunin o las ideas del Estado, y que en el libro En Globus, que es un texto del año 17, redactó entonces, también Rosenbach estuvo en la guerra, reflexiona intensamente sobre lo que han sido los procesos de globalización, de dominio de los estados o de creación de las miradas un poco de los espacios, digamos, de poder en sus diversas mutuaciones y luego a partir de un momento determinado también de los estados contemporáneos. Como la frontera es lo fundamental. Es decir, se lucha por las fronteras, se lucha por ampliar las fronteras. Que Apollinaire diga lo que dice no deja de ser también una especie de, iba a ser una palabra un poco excesiva, ¿no? Un poco de hipóstasis, iba a decir. No deja de ser algo que se desprende pues de ese deseo de conquista, ¿no? De ese deseo de conquista que tiene que ver con la sociedad humana y la forma brutal de comportarse, como ahora lo tenemos en el ámbito fronterizo, ¿no? de muchos lugares, en el ámbito africano, pero también luego muy visible en el ámbito de Ucrania, ¿no? Así, se trata de extenderse, ¿no? Dice Rosenbach, como si se tratase de un tránsito desde una época europea ya pasada hacia una época mundial aún por venir, ¿no? Eso es lo que se abre, ¿no? Es lo que parece que abre la guerra y lo que abre también la Gran Guerra, ¿no? En la común vida exterior de los estados es la frontera, el escenario, la primera y más importante condición de todo acontecer, ¿no? Quería traerle esta reflexión en la última intervención del curso organizado, promovido por Guillermo, sobre el fenómeno de las vanguardias. Quería traer esta otra perspectiva, que no sé si será de mucho interés para ustedes. A mí me ha interesado mucho porque he aprendido, lo que me interesa básicamente es seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que a veces se simplifica mucho cuando se habla de las vanguardias. Y no digo ya si se habla de las vanguardias canarias, ¿no? El fenómeno, digamos, modernismo, vanguardia en sentido amplio, en fin, te puede llevar ahora veremos algunos de estos artistas, de Rumanía a Portugal,
Antes, por ejemplo, hablé de la referencia de Robert Browning. Toda la obra de Fernando Pessoa, que es descomunal y de una influencia en los últimos 40 años absolutamente descomunal, tiene que ver con la presencia, con las relecturas de Browning, ¿no? Así que lo que está ocurriendo en el fenómeno vanguardia es muy diverso, y diversas tradiciones, pero que al final tiene que ver con una pulsión, digamos, muy, muy personal, y con alguien que decide poner todo en ese juego, ¿no? La Bella Pelirroja, acabo entonces con la referencia a la Bella Pelirroja de Apollinaire, y luego ya podemos hablar de lo que quieran, ¿no? Desde luego también de la bisagra modernismo en el ámbito que antes estábamos hablando, que hablaba Guillermo, y que tantas veces hemos hablado aquí, o que se ha venido hablando, ¿no? Sí, un poco cómo se instala o se incrusta eso, se engarza eso en este amplio, en fin, los puntos de encuentro y de desencuentro que también hay. Les paso un poco para ofrecer imágenes distintas, ¿no? Pero que tienen que ver también con los años 19, 20, 22, y que ejemplifican lo que puede ocurrir también en el ámbito de la poesía. Hay gente muy diversa, ¿no? Desde los romanos a los portugueses, ¿no? Figuración o de otro. No hablo más, quizás alguna anotación a lo largo del camino, pero pueden ver Max Herz, Edipo Rex, una manera de apropiarse del mito, de la referencia de Sófocles, ¿no? Espacios ahí de encuentro, hasta de simultaneidades. Sonia Delaunay, vestido poema. Sonia y Delaunay, como Robert Delaunay, son los grandes animadores digamos, de la abstracción y del color, ¿no? De los ritmos del color. Pero Sonia Delaunay también tiene una vertiente que le interesa, que es la vertiente, digamos, de el mundo, digamos, de la vestimenta, y de esto. Empiezan a plantearse cuestiones que tienen que ver con la manera de vestir, digamos, el arte tiene que ver con la vida, ¿no? Y va a cambiar mucho, como de hecho sabemos. Es decir, el fenómeno vanguardia, si hay algo que ha influido considerablemente en toda la cuestión del diseño y de la estética, es el arte de vanguardia. Inicialmente no le hacía caso a nadie, ¿no? Como la exposición surrealista del 35 en Santa Cruz de Tenerife, es decir, Picasso, Masser, Dalí, todo lo que sea, nadie quiso un cuadro, ¿no? En una época nadie le presta atención, pero luego Sofía Tauber es una extraordinaria también artista, y preocupada también en algún momento por estos temas. Hay abstracción, movimiento, hay de todo un poco. Un ready-made de Marcel Duchamp, antes vimos la escalera, el desnudo descendiendo la escalera. Esto es un objeto cachondo, digamos, humorístico, ¿no? ¿Por qué no estornudar? Ross se la vi. Es la palabra con la que firma él algunas de sus piezas o de sus cosas, que es digamos el contrario, su contrario, en este caso, que sería su lado femenino, ¿no? Bueno, por simplificarlo mucho, pero es un objeto. En fin, al final, a partir de Duchamp se mete al arte contemporáneo en una trampa que todavía no acabamos de salir, ¿no? Con Duchamp bien, pero a veces se hace cada cosa, que sí. Sofía Tauber, la ARP, ¿no? La compañera de ARP, y su hermana, ¿no? Erika Tauber. Son las muñecas Hopi, ¿no? Las cachinas Hopi. Y mucha gente coleccionó muñecas Hopi. Esto es curioso, ¿no? Es, bueno, los nativos americanos, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues, Miró era coleccionista de muñecas Hopi, ¿no? En estos años 21, 22, están tomando referencia a las muñecas, las cachinas de americanas, nativas americanas, ¿no? Eugenio Granel, el pintor que, bueno, tiene un museo en La Coruña, una enorme colección de muñecas Hopi, extraordinaria, ¿no? Pero fíjese además cómo lo transforman, luego lo llevan a los vestidos, a la vestimenta, y luego lo llevan también a los cuadros, ¿no? En fin, hay una especie de absorción general de culturas distintas,
que a veces se puede mirar, eso se trata de exotismo, mirada colonial o lo que sea. También puede verse el sentido contrario, es decir, otras culturas nativas comienzan a irradiar y penetrar en donde antes era imposible que lo hicieran, ¿no? El arte africano o el arte nativo americano. Año 22, la abstracción de Mondrian es otra de las vertientes, o de Kupka, que es uno de los grandes abstractos. Erben, que es uno de los también abstractos, de los primeros, por cierto, muchos de ellos con relaciones imagen-música, que es otra de las transgresiones, ¿no? Las relaciones, las correspondencias que hay entre música e imagen, ¿no? En música, colores, o eso, que a veces tienen una significación importante. Y esto se da en Erben, por ejemplo, en Kandinsky, en los rusos mucho. Kandinsky, en fin. Una artista extraordinaria, a veces poco conocida en el ámbito del arte más, ¿no? Es Popova, del lado también de simultaneidad, pero los rusos actúan, proceden del mundo oriental y no tienen los componentes, digamos, racionales que puede darse en el ámbito, digamos, francés, ¿no? Me hace mucha gracia, Víctor Bruckner. Víctor Bruckner es más conocido, cuando se habla de Oscar Domínguez en Canarias, siempre se recuerda que estaba en una pelea con Esteban Francés, en medio de una borrachera, y en fin, en plena juerga parisina, y le tiran, no me acuerdo bien si una botella o un cenicero a Esteban Francés, pero le fue a caer con tanta mala suerte que le cae a Víctor Bruckner en el ojo, ¿no? Y claro, pierde el ojo, pero eso en el año 37, 38, 30 y pico. Muchos años antes había hecho Bruckner un cuadro autorretratándose con un ojo sin ojo, ¿no? Una especie de premonición. Es un rumano de origen judío. Fíjense que luego cambia mucho, pero esto me interesaba indicarlo porque las tradiciones propias están más activas de lo que a veces parece. El norteamericano Man Ray, un rayograma, en el plano, digamos, expositivo, incluir imágenes, es una especie de brutal simultaneidad, ¿no? En la cámara oscura, ¿no? del fotógrafo. Es muy interesante, pero año 22, fíjense el plano de experimentación que se está dando. Stiglitz, el gran fotógrafo, sobre todo de espacios también de ciudades y tal, pero en el año 22 fotografiando graneros, ¿no? En la época en la que vivían en una zona, digamos, desértica, no me acuerdo exactamente, ahora recuerdo. Él y su mujer, que es una pintura, su compañera entonces, ¿no? Una pintora extraordinaria, que es Georgia O'Keeffe, ¿no? El límites de los graneros, ¿no? Estamos, sí que hay ecos un poco a la pintura europea, pero ya estamos en América, no ya otra cosa. Y acabo con un colega y amigo de Fernando Pessoa, ¿no? Es un poco lo pinta, con el tiempo lo pintará en plano casi de simultaneísta, pero ya de muerto Fernando Pessoa. Aquí Almada Negreiros he puesto dos cosas. Una, El cuadrado azul, de 1917, que es un libro que se puede conseguir en el ámbito como facsímil, y bueno, ahí tienen el ejemplo, ¿no? Simultaneidad, cosas diversas, letras, pero también el cuadrado azul, que es incluso está pegado en el libro. Luego habrá monocromos en la pintura contemporánea, bastantes, ¿no? Pero fíjense que esto es del año 17, ¿sí? El grado de experimentación que se está dando en ese dominio, ¿no? O el autorretrato que aparece en la revista Contemporánea en el año 22, ¿no? Hoy o lo tienes en casa porque tienes algún facsímil o lo puedes localizar. Lo localicé hace poco en la revista y me asombró mucho, ¿no? Es un autorretrato del propio Almada. Se pinta, cada uno se enmascara como quiere. Bueno, esto ha sido el recorrido por esto, quizás me he extendido mucho, no sé. Mi mujer me mira diciendo, ya te está pasando, pero bueno, lo dejamos aquí y gracias por la paciencia. Bueno, si alguien quiere decir algo o plantear alguna cosa, pues lo hacemos, y si no, pues... ¿Tú qué dices, Guillermo? Tú eres el que manda, ¿eh? Así que... Tú ya...
si no tarde, es que no sé cuánto hemos tardado. Bueno, bueno. Hay un recorrido impresionante. El término modernismo, dejaste de utilizar el hispánico y te fuiste a otros territorios. Sí. Sí. Y entonces todo cambia de sentido. Porque el término que hemos estado empleando en España no se ajusta al entorno europeo. Hemos hecho un modernismo, o hemos llamado modernismo solo aquel movimiento que nos lleva a Hispanoamérica, que en España no tuvo efecto. Y sin embargo, toda Europa habla de modernismo de una manera distinta. Sí, sobre todo en el ámbito anglosajón. Sí, yo llamo americano y los brasileños. Sí, por el año 22, por ejemplo, se celebra la gran exposición de Sao Paulo, ¿no? Que luego se abre el camino a lo que es el movimiento de antropofagia, que es una cosa así muy identitaria, pero muy contemporáneo, y se llama modernismo también, ¿no? Pero es interesante en cualquier caso. La cuestión es que el modernismo, tal y como lo entendemos, quizás, en fin, los que nos hemos movido en el ámbito de la historiografía o de esto, la idea de Juan Ramón Jiménez no era del todo descabellada, en el sentido de que prefería hablar de modernismo en un sentido amplio, ¿no? Entonces entraría el modernismo, digamos, ese ser moderno, ¿no? que viene del ámbito francés, que se da con Rubén, y que comienza desde José Martín para adelante, y que yo creo que acaba con Tomás Morales. Yo no creo que haya mucho más allá de Tomás Morales, no lo sé. Sí, sí. Sí, no, el modernismo americano se despliega todo el siglo, décadas, sí. Porque el reduccionista que nos han implantado aquí en España no da respuesta a nuestra realidad, y eso es lo que quería preguntar. Dentro de estos modernismos, dentro del modernismo anglosajón, si lo comparamos solo con el canario, ¿tendría un hueco o no tendría un hueco? ¿Tendría una mejor explicación? A mí, si lo miramos desde ese ángulo, tendríamos, como siempre, cuando se habla, se fijan las cosas en cosas concretas, en autores concretos, que es al final lo que importa, comienzan a necesitamos de matices y de cierta precisión. Entonces tendríamos que hablar de forma distinta. Por ejemplo, que Morales está en su época es visible, es decir, que está hablando de la guerra mundial, está hablando de eso. Que su proyecto mítico en Oda al Atlántico es un proyecto expansivo, utópico, idealizante, basado en raíces, digamos, clásicas, que crean una gran, digamos, alegoría de lo que es el movimiento, el despliegue hacia Oriente, ¿no? Hacia Occidente, de la cultura griega o del mundo, europea hacia América, es visible. Pero claro, esa también es una de las dimensiones de ese movimiento en el sentido amplio, ¿no? Pero tiene unas raíces y una confianza todavía en la mitología interesante, ¿no? Así, muy, muy arraigada. Piensa que, por ejemplo, las Rosas de Hércules aparecen en el 21-22, este recoge poemas de antes, claro. Pero un poco más adelante, en el año 28, me parece recordar, con dibujos de Maruja Mayo un poco cubistas, se publica de Jiménez Caballero Hércules jugando a los dados, ¿no? Así que es otro juego. Donde hay la referencia al mito ya es una cosa un poco más difusa, ¿no? En el caso pero claro, si piensas en Alonso Quesada, si lo quieres incrustar en el ámbito, digamos, del ámbito de la vanguardia, bueno, es que el poema Truncado de Madrid es un poema que muy bien puede parangonarse, relacionarse con el ámbito anglosajón, con ciertos poemas de Pound. De hecho se ha hecho, ¿no? De Pound, ¿no? Sí. Los caminos dispersos, sí. Sí, no, es que la visión misma la misma aseveración, ¿no? Ese grado de dispersión lo vive Alonso Quesada como ningún otro escritor en Canarias. Y si hablemos de figuras nucleares de lo que es el movimiento modernista en sentido amplio, con componentes vanguardistas, digamos,
Si hablamos de autores que atraviesan ese periodo con una personalidad extraordinaria y que dan cuenta de muchas cosas, ese es Quesada, ¿no? Porque claro, pensemos, estamos hablando antes de Nietzsche, ¿no? De ese Rancia. Si alguien ¿quién es capaz de errar más que en el ámbito canario, ¿no? Los caminos dispersos, habla de esto, de lo otro, va, viene. Como yo es capaz de hablar de lo más cotidiano, ¿no? Sin excesiva vocación estética, ¿no? Claro, Alonso Quesada es el gran escritor probablemente del siglo XX. Y Tomás Morales es el gran escritor de un periodo histórico que tiene que ver con el modernismo, sin duda, ¿no? Y ahí tiene su gran significación y su gran relevancia también en cuanto al lenguaje, y de luego también a veces habría que verlo desde perspectivas muy distintas, ¿no? Ya estamos en la última etapa también, pero en esa última etapa yo creo que va hacia un camino novedoso o moderno, ¿vale? Centrándose en lo cotidiano, en lo próximo, sí, se ha quitado mucha carga, ¿no?, exótica, y lo ha centrado aquí. Va por ese camino, que ese camino podría haber dado. Sí, pero además claro, es que porque apareció un camino nuevo que venía a cumplir todo eso, ¿no? Dentro de los muchos, y habría que ver cómo él hubiera evolucionado. Pero es que además hay que tener en cuenta que con la edad que se murió, era un treintañero, es decir, que no podía, hizo lo que pudo, ¿no? Pero cuando leía algo, en fin, estas cosas excesivas que hace uno, para una conferencia volverse a leer el Ulises, que tiene narices, los capítulos en los que se habla de los espacios de la prostitución que van a visitar y tal, yo me acordaba del poema del que hemos hablado. Claro, es decir, ahí de manera que cuando entramos en materia, bueno, es que probablemente en Tomás Morales hay bastante más de lo que pensábamos, ¿no? Lo que se trata de verlo desde ángulos distintos, ¿no? La incursión que hace, la visión del mundo, del puerto, la oda marítima de Fernando Pessoa, que es de corte así futurista, tiene mucho que ver con la visión del puerto de esto, ¿no? Así que a veces quizás encasquillarlo, encorsetarlo, ¿no?, en lo que es el modernismo exclusivamente historicista o tal, es despojarlo de la potencia, digamos, de sentidos que puede generar, ¿no? La aportación. Es que la visión historiográfica, académica, pues tiende a fosilizar, ¿no? Y probablemente los creadores como el propio Morales da claves o abre caminos que a veces no lo miramos porque no nos situamos en otro lado, ¿no?, en otra perspectiva. Pero luego Quesada sí que se va para acá y para allá, ¿no? Habría que ver si Quesada también, con ese contacto con los ingleses, no recibió bibliografía anglosajona, ¿no? Y se pudo nutrir también de todo eso. Claro, sí. Bueno, se ha señalado alguna relación con Pau, ¿no? No sé si era Lázaro Santana que lo lleva a decir, ¿no? Y después con Nietzsche, el eco, cuando uno ve a eco, todo esto están leyendo a Nietzsche, están hablando de Nietzsche, están buscando, están muy presentes. Claro, y después está toda la generación, digamos, la perteneciente a Pedro Perdomo Macedo. ¿Cómo no se movían en medio de las preocupaciones europeas del momento? Es decir, claro, amigos de Ortega. Ortega es un nietzscheano. Con otros componentes, pero la razón vital de Ortega es impensable sin Nietzsche, ¿no? Y imagínate la influencia que tuvo, ¿no? Y después hay un componente también en el ámbito que en eso quizás, digamos, hay un apartado gregario que se percibe, ¿no? Dada en Zúrich, Dada en Berlín, Dada en París, los futuristas en no sé qué sitio, los surrealistas en París. Bueno, luego empiezan a matizar los checos, los rumanos, en fin, empieza a complicarse. Pero siempre hay como un componente como si todos estuvieran en la misma banda, algo que despreciaba absolutamente Nietzsche, por otro lado, ¿no?
Sin embargo, hay figuras que atraviesan con una enorme personalidad, ¿no? Esas épocas, ¿no? Y hablé de Perdomo Macedo, pero desde luego Quesada es una de ellas, o sea, que se independiza por sí sola. Antes hablábamos, bueno, las referencias míticas, ¿no? Los sonetos Orfeo de Rilke son del año 21, se publican en el 23. Pero ¿quién es Rilke? Rilke viene del siglo pasado, pero tiene un eco enorme, considerable, aunque el mundo sea no exactamente el mismo de la vanguardia, pero ¿qué está diciendo? Yendo a los extremos de la expresión en ese momento. Y Rilke está traducido, bueno, la Pantera de Rilke está traducida y publicada en La Rosa de los Vientos en Tenerife. Que hay ahí figuras que luego se individualizan. Yo creo que en general los escritores, igual que los artistas, si podemos meterlos en los grupos que queramos y hacerlo gregario y todo lo que tú quieras, pero al final lo gregario no funciona. Lo que funciona es que alguien tuvo la audacia de decir esto bajo coordenadas con otros, compartidas, pero sí, que ponían la carne en el asador eran ellos, ¿no? En fin. De todas maneras, tú comentabas algunas cosas, el tema de la guerra. Las islas viven la guerra de otra manera, no tienen nada que ver, y esa guerra marca radicalmente. Yo me acuerdo, bueno, no nombraste en ningún momento, ¿no? Tú estabas hablando y me venía el tema del teatro, claro, por el tema sí. del espacio, y me vino la figura de Valle Inclán, que sí estuvo lo responsable en esa guerra, ¿no? Y efectivamente trajo otras ideas, y también era un modernista diferente, sí. que apuntaba por otro lado y tampoco salió, ¿no? Pero claro, la guerra entre las islas no se vivió realmente, ¿no? Sí, era un barco derribado, era la noticia. Eso que muestran las crónicas, ¿no? Quesada, ¿no? Sí. El barco que cambiaban los alemanes en una época, pasaban los ingleses, los aliados. Ese modernismo europeo está atravesado. Es que si no, no se, digamos, la expresión que se da en las vanguardias, en general, en todo este tipo de asuntos, pero incluso en aquellos que no están relacionados estrictamente con los movimientos, digamos, más gregarios, ¿no? de la vanguardia, es casi imposible deshacerse de ese marco, ¿no? La referencia a Bakunin también me ha gustado y también me llegó a Inclán. Creo recordar que una novela Bakunin viviendo en España. Anda, fíjate. No, hombre, no recuerdo, ¿no? Pero bueno, fíjate. Sí. Y me llevó ahí. Pero fíjate que Bakunin es un personaje, mientras Lenin aparece, ya hay referencia ya por los años 20, pero Bakunin, España, el mundo español, peninsular, no aparece, ¿no? Igual que la guerra. La guerra parece que España vive apenas esa guerra europea, o sea, los catalanes están haciendo negocios. Sí. Y en Bilbao también. En Bilbao se enriquecieron todos, sí. Sí, hay una cosa, ese es el horizonte, el ámbito español se mantuvo un poco al margen, pero claro, estaba económicamente dependido de esto. Y bueno, habría que buscar, pero claro, cuando nombras una figura como Valle, en fin, yo no sabía la referencia pero es fantástica, es decir que claro, es que el caso de Valle parece que a veces cuando históricamente decimos, este pertenece a tal espacio, la generación de no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues lo metemos ahí, nos metemos en el archivo y ya perfecto. Pero claro, cuando te empiezas a tropezar con Valle, de forma lo que dices de Bakunin, o las diversas cosas que hace en el reconocimiento de su espacio gallego, las comedias bárbaras, o lo que hace en toda la cuestión aquella del esperpento, ese tipo de mirada esotérico, sí. Lámpara, en fin, ¿cómo era? La lámpara maravillosa, es que eso es puro esoterismo, pero claro, en una época ya que es distinta.
Es un personaje descomunal, ¿no? Es una figura... por ejemplo, las luces de Bohemia, hay un apartado en Joyce que habla de alguien que pasa por delante de un espejo, sino cóncavo de ese tipo, ¿no? Y que se deforma y se para ahí, en el Ulises de Joyce, ¿no? Luces de Bohemia habla de esto. Valle Inclán tenía las antenas absolutamente puestas, aparte del cubismo, pero es que en la revista Nos es la primera revista en el año apenas publicado el Ulises que comienzan a aparecer fragmentos del Ulises de Joyce. Así que hay autores descomunales, como el caso que acabo, es que Valle es de las grandes figuras, ¿no? Pero y cuando hablamos del tema del anarquismo, o hablamos de esto, claro, habría que ver un poco, penetrar un poco por ahí, porque claro, todas esas cosas se meten en el siglo XIX, y si bueno, son Bakunin, los anarquistas, los que, en fin, los nihilistas, ¿no? Es decir, en la novela de Dostoyevski aparece como los nihilistas, eran los que ponían bombas también, y todo eso. Hay campos por ahí que hay que abrir, que hay que mirar, si alguien tiene paciencia para abrirlos y mirarlos, ¿no? Porque yo no sé si los más jóvenes tienen mucha paciencia para meterse por ahí, pero es francamente interesante. Por ejemplo, Bakunin, hay el anarquista que llegó a ser ministro, muy relacionado con el mundo anarquista. Nicolás Esteban fue ministro en una época y tenía que ver con el mundo también, todavía con la idea de los anarquistas que eran capaces de destruir el Estado aunque fuera con un pepinazo, ¿no? Hay aspectos ahí muy, muy interesantes. La otra figura yo creo que es Ramón Gómez de la Serna. Ramón también, que estamos con figuras que atraviesan, pero probablemente la idea de modernismo de Juan Ramón sería más adecuada si no fuera a veces por los excesos egolátricos de Juan Ramón que te tumban un poco, ¿no? Con perdón. Dije. Un poco con la última intervención, creo que la clave interpretativa de la Primera Guerra Mundial es fundamental por el legado y tomar conciencia, digo, no es una pregunta sino un comentario en voz alta, tomar conciencia de que la Primera Guerra Mundial significa el desplome del gran proyecto europeo de la ilustración, que se derrumba ahí, y tal y como te has escuchado, lo que asistimos después en el arte y el pensamiento es a la búsqueda de diferentes vías alternativas, ¿no? Entonces la pregunta por la alteridad de lo europeo se vuelve muy importante, ¿no? Lo has mencionado en el texto que citas de Rosenzweig, Globus, por cierto, un texto que en el ámbito hispanohablante pocos han valorado con gusto, ¿no? Porque es de los pocos que está subrayando la importancia de ese texto, ¿no? En España sí, pero si quieres tú el más atento está atento. El tema de Globus es bueno, que Occidente se ha extendido universalmente, y la de Rosenzweig, la única alteridad que queda es la alteridad del pueblo judío porque no tiene Estado. Pero otros pensaban que la alteridad del Estado en otros lugares, ¿no? En ese momento, en esa época, era fundamental el sueño de la alternativa cultural espiritual que venía de Rusia. Eso era fundamental. El propio Rilke, que citaba antes, su viaje a Rusia, o Lukács, antes de ser comunista, pensaba que la revolución espiritual vendría del mundo de los judíos, y de hecho vino de ahí la revolución. A veces desenganchamos esa Rusia de Tolstoy y Dostoyevsky de la utopía, de la noción del mundo occidental que venía de la revolución rusa, ¿no? Y eso es una gran interpretativa muy importante. Hay otra figura que sí me gustaría, bueno, que me llamó la atención que la nombraran, porque a mí me parece fundamental y también es ejemplar en relación a su singularidad. Escribe en sus años también, me refiero a Kafka. Claro, y Kafka es singular porque él es capaz de profetizar lo que va a venir. Entonces eso tiene la capacidad extraña de haber adelantado lo que iba a venir. En ese sentido, me parece que pertenece al tipo de
Claro, o sea, son referencias que no son de las grandes, digamos, columnas, pero es como si nos pusiéramos a pensar en términos, digamos, de grandes escritores, podría estar Bayer, podría estar Kafka, podría estar Joyce, podría estar, bueno, nosotros, ¿no? Proust, en fin, ¿no? Gente diversa, Svevo, ¿no? Es decir, que son casi, hacen obras por la misma época. Bueno, Proust muere en el 22, 23, por ahí, ¿no? Bueno, siguen publicándose eso. Sí, por ahí. Entonces, y claro, nos permitiría hacer una mirada sobre esa época, porque en el fondo están retratando, pero de la misma manera que la pintura, o están retratando lo que viene, de una forma obviamente más compleja, más matizada, más nítida, con una enorme precisión, ¿no? Dentro de lo que es la expresión poética o digamos literaria, ¿no? Y bueno, ahí se están dando cosas muy interesantes, ¿no? Creo que la referencia a Glous, ¿no? Esa dimensión global y todo lo que significa la cuestión de la alteridad, pero también lo que significa la cuestión de la conquista, ¿no? Esa vocación de ecumene, ¿no? de la que habla Rosenberg, ¿no? Forma parte digamos de lo que surge también en la guerra, en la Gran Guerra. Si vamos a conquistar al otro territorio, ¿no? Y lo que está surgiendo ahora también de otra manera, aunque ahora esté ladeado hacia el lado, digamos, ruso de nuevo, o no, o al lado chino. Es decir, hay una especie de deseo de conquistar. Pero cuando miramos, por ejemplo, a Tomás Morales y miramos la Oda al Atlántico, si lo vemos en el plano expansivo, podemos verlo desde ese lado de conquista, ¿no? De técnica puesta al servicio de un desplazamiento, con el abandono de otras errancias que podrían poner en freno a ciertas desmesuras, ¿no? a ciertas barbarias, ¿no? Bueno, el tema es realmente complejo, ¿no? Y apunta cuestiones en fin, interesantes. Luego, cuando se habla de Dostoyevsky, que es una figura también descomunal, a la que prácticamente se ve muy poco hoy, si uno se lee Los Endemoniados, bueno, está también Crimen y Castigo, en fin, algunos otros, ¿no? Novelas, pero en Los Demonios, Los Endemoniados, es una radiografía de lo que es la utopía contemporánea, y de lo que van a ser el camino y la crítica del mismo proceso de octubre y de la Revolución de Octubre. Y todo surge desde el espíritu ruso, ¿no? Es decir, ahí está Bakunin, pero está Lenin, está todo lo que surge, cómo asimilan el pensamiento europeo, pero cómo se nutren de su pensamiento realmente oriental, ¿no? Pero en fin, es un tema realmente complejo y me gustaría saber de esto. Daniel, en cualquier caso, gracias por tu palabra. Yo creo ¿Dónde colocarse? Entonces, creo que pienso, ¿no?
Sí. Tomando al hilo de lo que estabas comentando, que quizás en el caso del cine, el modernismo quizás evolucionó mucho más tarde, pero que también lo Sí. relacionado con un periodo de posguerra, ¿no? Sí, pero sí, vamos sobre ello, pues, vamos, interesante lo que dice, como eres conocedor de cine, ¿sabes? Vamos, vemos el fondo de lo que estás planteando y las referencias múltiples, ¿no?, que se abren ahí, ¿no? Bueno, la idea misma de sujeto que se dispersa o que ha de vivir en su espacio de soledad, en sus propios vértigos, por así decirlo, claro, sigue siendo lo mismo. Lo que planteaba Nietzsche no es lo que se plantea en Vértigo. De hecho, si no recuerdo mal, el filósofo Eugenio Trías estudiaba Vértigo de Hitchcock en relación con lo demoníaco, con lo que procede del mundo nietzscheano, ¿no? Los personajes, la ventana indiscreta, ¿no? Y cómo el mundo se dispersa también en la obsesión, en la mirada. Es decir, es que no es lo mismo Bloom mirando a las muchachas que pasean la calle de Dublín que lo que está haciendo el voyeur, ¿no?, mirando lo que ocurre en las ventanas de enfrente. Ese espacio creo que es muy... Sí, en efecto, ¿no?, se dan, claro, cuando el cine tecnológicamente se despliega de otra manera. Pero el plano incluso de la experimentación, yo creo que en el ámbito del cine, yo cuando estaba preparando estaba pensando en el cine, ya está bien ya, no, pero me puse a ver películas de los años 20, 21, 22, un poco por centrarlo ahí, ¿no? Y hay películas de Richter, el que hace todavía películas en cine mudo, donde está haciendo experimentaciones con las imágenes que danzan, que bailan, casi como si fuera un abstracto, ¿no? Es decir, te parece como un montaje posmoderno, ¿no? Es decir, año 20, 21, un alemán vinculado con el movimiento dadaísta. Hay algún americano que también hace cosas en ese sentido. Y luego están las películas esas de algunos dada, en fin, absolutamente delirante, bajando en una especie de triciclo por una calle en pendiente, ¿no? El mundo del cine, claro, es el gran relato, es que de cierta manera el retroceso de la literatura, que hoy en la literatura pues vaya camino de lo marginal, porque esto, salvo cierta literatura, desde luego la literatura de la que estamos hablando, es decir, digamos, de la gran literatura tipo Dostoyevsky, ¿no?, Cervantes, Goethe, ¿no?, vaya a apartarse, es que surgen los grandes discursos del cine que tienen todos los registros visuales, ¿no?, y verbales, musicales, tienen una serie de componentes que en modo alguno se dan de otra manera en la escritura, ¿no?, y son mucho más fáciles, simplemente se trata de plantarse a verlo, ¿no? Pero claro, el cine y las referencias, Stanley Kubrick, ¿no?, casi desde el comienzo. Primero las referencias, las referencias al mundo griego, al mundo tal, y luego Odisea en el espacio, en fin, la naranja mecánica. Pero, Sí, claro. Hacía pensar es que efectivamente esa experimentación es pura y única, o lo de un medio y ahí, ¿no? Claro. Experiencias que podemos nombrar ahí, pero que quizá estas claves modernistas es que es el prado existencial, es que ahí, claro, sí, ahí tienes... No. Sí, ahí tienes, vamos, lo conocen mucho mejor que yo y tienes toda la razón, sin duda, ¿no?, que es una cine de esa época. Y es la época del cine, ¿no?, años 50 para adelante. Muy bien, gracias, nos vamos.